Y la próxima semana podría retomarse la discusión por un sexto retiro de las AFP. Es el momento para hacerlo, lo conversamos a esta hora con Elisa Cabezón, directora de Pivotes y economista. ¿Quiénes van a recibir este dinero? Elisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Rafa, muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, por favor. A ver, ¿quiénes recibirían? ¿Qué porcentaje de gente se ha quedado sin dinero ya? ¿De cuánto estamos hablando? Mira, acá el punto más importante desde este retiro es la cantidad de recursos que se van a inyectar a la economía de forma líquida. ¿Qué forma líquida? Que es dinero que se puede gastar en consumo, ¿ya? Y que eso va a presionar la inflación. Entonces, un poco para dimensionar la cantidad de recursos que se inyectarían, nosotros en Pivotes estimamos que es equivalente a 19.000 millones de dólares. ¿Pero qué es eso? ¿Qué son 19.000 millones de dólares como para aterrizarlo, esa cifra? Imagina todo el presupuesto fiscal del año 2023 del Estado. Todo el dinero, todo el presupuesto que tiene el gobierno para gastar en salud, en educación, en vivienda, en pensiones, en seguridad. Toda esa cifra, un sexto retiro permitiría inyectar en la economía de forma líquida un monto equivalente a un cuarto de su presupuesto. Al 25% de su presupuesto va a ir directamente a los bolsillos que puede ir al consumo. Y eso, de todas maneras, va a presionar la inflación. Hoy la inflación, ¿en cuánto está? Está en un 11%. 11,2. El año pasado llegó a 13%. Sí. Todos los chilenos sentimos lo que fue lo que es una inflación alta, que cada mes los alimentos en los supermercados subían de precio, que el pago de los aranceles de los colegios subían de precio, el pago de los arriendos subía de precio, de los dividendos. Con un sexto retiro lo que va a ocasionar es que esta inflación va a seguir aumentando y va a seguir alta por más tiempo, por mayor meses, y eso lo que hace en la práctica es que quema los ingresos de los chilenos, los sueldos de los chilenos. Cada vez tu sueldo alcanza para menos cosas. Entonces, y que golpea con más fuerza a quienes menos ganan. Pega con más fuerza con menos ganas. ¿Por qué? Porque la inflación afecta a la gente que gasta su dinero. Claro. Las personas de mayor ingreso, un porcentaje de su sueldo lo gastan, pero otro porcentaje va a ahorro. En cambio, las personas de menores ingresos, todo su sueldo va a gasto y sufren las consecuencias de esta subida de precio. Se quema con la inflación. ¿Cuántas veces ha sido invitada al Parlamento a exponer esta idea? ¿El Parlamento a exponer? ¿Yo o la institución Pivotes? Parlamento no, nunca hemos sido invitados. ¿Al legislativo? Nunca. No, por el tema de los retiros no, sería bueno que invitaran. Tenemos harto que entregar. Los que deciden si se hace el retiro o no, ¿no te han invitado a ti? ¿Han invitado a alguna otra institución que haya analizado este problema? Que todavía no se pone en tabla. Entiendo que recién este martes se va a poner en tabla la idea de legislar, de discutir este retiro. Entonces yo creo que ahí, a partir de ese momento, podrían empezar a invitar a personas a dar su opinión y su punto de vista sobre esta política. Quizás sería mejor que lo hicieran antes. La inflación comenzó con el primer retiro y con los IFE, hay que decirlo también. Bueno, el primer retiro, mira, entre los retiros y el IFE, fueron 3 retiros, se inyectó en la economía de forma líquida, que presionó el consumo, un monto equivalente al 20% del PIB, se estima. Eso es como todo lo que produce la economía chilena, todo lo que producimos los trabajadores, las empresas, el Estado. Más de 70.000 millones de dólares. Más de 70.000 millones sería lo que retiraríamos de nuestro fondo de pensiones con nuestros 3 retiros y si sumamos este nuevo retiro. No, el PIB de Chile son 317 miles de millones de dólares. O sea que estamos hablando de 70.000. Más o menos por ahí. Poco más. De hecho, sí, serían 50.000 más la deuda. Son, claro, cerca de 70.000 millones de dólares. Tiene toda razón. Ahora, ¿cuál es el horizonte sin estos retiros para lograr controlar la inflación? No te digo bajarla a 3,5%, que es la expectativa que dice que Chile está bien, o el rango que nos habíamos propuesto antes, sino que para controlarla y dejarla en una meseta con una leve tendencia descendente. Mira, el mecanismo para bajar la inflación, el remedio, es bien claro, es rol del Banco Central. Y el Banco Central lo que hace es subir la tasa de política monetaria. ¿Qué es lo que hace esa tasa? Lo que hace esa tasa es que el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales a un mayor precio, una mayor tasa. Es más caro prestar a los bancos comerciales. Como es más caro prestar, también los bancos comerciales prestan de forma más cara a las empresas, a las pymes y a los hogares chilenos les prestan más caro. Entonces, cuando tú subes la tasa, o sea, cuando el Banco Central sube la tasa, lo que hace el banco es retirar dinero de la economía, dinero líquido de la economía, y incentiva el ahorro y desincentiva
el consumo y la inversión. Y cuando tú desincentivas el consumo y la inversión, tú logras enfriar la economía, claro, logras bajar los precios, pero eso tiene un costo, que es que la economía se vuelve más lenta. Se contrae. Se va contrayendo. Una economía más lenta, más que se contrae, son también menos sueldos, menos oportunidades de empleo, menos crecimiento del país. Ese es el costo de este remedio, que es necesario para poder bajar la inflación y que los ingresos de los chilenos dejen de quemarse, porque la inflación quema este sueldo de los chilenos. Y para poder hacer eso, para poder solucionar ese mal, el remedio es subir esta tasa, pero trae este efecto no deseado, que es que la economía se contraiga. Pero es necesario para poder controlar la inflación y volverla a los niveles normales. Y ahí llegamos a lo que afecta no solamente a las personas que ganan menos, sino a la clase media que tiene que pagar dividendos. También la clase que gana menos, pero la clase media históricamente ha tendido a comprar propiedades, no arrendar, a buscar una vivienda propia por familia. La UEF. Sí, de hecho, es el gran anhelo de los chilenos, de todo, de tener casa propia, vivienda propia. Y una gracia que tiene Chile es que el hecho de que los fondos, los ahorros de pensiones estén invertidos en el mercado de capitales, son ahorros de largo plazo. ¿Y eso qué te permite? Te permite prestarle a las familias chilenas, prestarle préstamos de largo plazo. Y un ejemplo de ese préstamo son los créditos hipotecarios, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con los retiros? Como hemos sacado tanta plata con los retiros anteriores, hemos sacado alrededor de 51.000, 53.000 millones de dólares con los retiros anteriores, es plata que está invertida en el largo plazo en el país. Y tú al retirarla y al usarla en consumo en el corto plazo, lo que provocas es que haya menos dinero disponible para entregar créditos hipotecarios a la familia. Y eso ¿qué provoca? Dos cosas. Uno es que las tasas hipotecarias aumenten. Entonces la gente que puede acceder a este crédito es más caro, tiene que pagar más por este crédito, por tener una casa propia. Y además provoca otro efecto, que se presta menos cantidad de recursos a las personas. Entonces, además las personas tienen menos cantidad de personas, de chilenos que pueden acceder a este crédito y ser dueños de su propia vivienda. Y este mal que comenzó con el primer retiro y que se acentuó con lo otro, se va a profundizar más todavía con un nuevo retiro. Con un nuevo retiro vas a alejar el sueño de la casa propia a más chilenos. Eso es otro daño que trae esta mala política pública. O sea que y pedir un nuevo retiro es simple y puro populismo. Hay que rechazarlo. Acá lo que pierden son los hogares chilenos. Yo creo que una forma de decirlo puede ser un alivio en el corto plazo. La gente podría retirar 100.000 pesos, 600.000, 1 millón. Con más recursos pueden retirar hasta 4 o 5 millones de pesos. Es un alivio en el corto plazo. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a traer mayores problemas en el mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los mayores problemas? Más inflación descontrolada. Una inflación más descontrolada que va a provocar que el Banco Central va a estar obligada a subir las tasas. A subir las tasas, ¿qué es lo que impacta a las personas? La economía se tiene que contraer más. Al contraerse más la economía, eso se traduce en menores sueldos, en menores oportunidades de empleos para los chilenos y además van a tener menos acceso a préstamos. Las personas, los emprendimientos, los hogares van a tener menos acceso a préstamos de los bancos y van a poder financiar menos sus proyectos económicos y sus proyectos personales. Todas estas consecuencias traería un nuevo retiro en el mediano o largo plazo, a costa de este pequeño alivio en el corto plazo. Hay quienes dicen que la inflación es un problema mundial producto de la crisis que provocó la pandemia y toda la contracción de la economía mundial, los cuellos de botella en los puertos de todo el mundo, especialmente de China, el problema del transporte de los bienes, el transporte marítimo, el alza de los combustibles y en Chile además la contracción que significó el estallido. ¿Es un fenómeno mundial? ¿Es mayor en Chile? ¿Por qué? Sí, la inflación está un fenómeno internacional por la pandemia. ¿Qué ocurrió? La pandemia, como tú dices, ocasionó estos cuellos de botella de los insumos, de la empresa, entonces eso hace que suban los costos de la empresa, pero también porque los diferentes países, al igual que Chile, para enfrentar la pandemia, inyectaron mucha liquidez en las economías, con ayudas sociales, bajando las tasas, y eso provocó que la economía, calentaba la economía, pero eso provocaba que cuando se diste la pandemia, salí con inflaciones muy altas. Eso pasó a nivel de todo el mundo. Pero en Chile la presión fue más fuerte todavía,
Porque en Chile no solamente inyectamos ayudas a través del IFE, sino que inyectamos ayuda con estos retiros, que fue equivalente, como tú dijiste antes, a 53 mil millones de dólares. Es mucho dinero. ¿Y qué ocurre? ¿En qué se refleja eso? Que si tú te comparas con otros países, Chile es de los países que más tuvo que aumentar su tasa de política monetaria. Si te comparas con países de Latinoamérica, Chile está top 1 o top 2 de países que más tuvieron que aumentar su tasa. Y eso trae las consecuencias que te dije antes, que eso enfría la economía, contrae la economía y eso también trae consecuencias para las personas, pero también es necesario para poder controlar la inflación. Es necesario, es un remedio que hay que implementar, que es incómodo en el corto plazo, pero que es necesario para que los precios vuelvan a sus niveles normales. A ver, Elisa, tenemos a Gaby Segura en las calles para ver qué opinan los chilenos y si están esperando o no un eventual sexto retiro. Y yo diría a ver qué porcentaje de cada uno hay, si la gente está informada o no de lo que ocurre con un sexto retiro. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Dónde estás? Hola, estoy en el metro Pudahuel y me encontré con Luis, que venía entrando al metro, y le dije, queremos preguntarle por el sexto retiro. No alcancé a escuchar su respuesta porque nos llamaste tú. Luis, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? A ver, mire, en realidad a mí no sé si me compete porque yo estoy jubilado, pero la verdad no sé el juego de los políticos que juegan con nosotros, ¿cierto? Que el quinto retiro, el sexto retiro, y de pronto cuando tenían que aprobar, ¿cierto? Para que los jubilados no fuera un poco mejor, no lo hicieron. Entonces al final siento que es un juego, ¿cierto? El juego del terror, con las noticias que son puros asaltos y tonteras. Y el tema de las pensiones y del retiro. ¿Usted se ha informado sobre este proyecto? ¿Ha leído algo? ¿Sabe de qué se trata? Bueno, en el fondo, ¿cierto? Dicen que quieren sacar el retiro, pero al final para mí es un juego político de esta gente que en el fondo entusiasma a los pobres con algunas cosas, qué sé yo. Pero, es necesaria la platita ahora, claro. Por una parte las personas necesitan tal vez el dinero. Pero al final pienso que el Estado debería hacerse cargo de eso. Al final yo le digo como persona, cuando yo hice mi retiro, yo habría demandado al Estado porque subvencionaron la pandemia con mi plata. Y cuando el Estado tenía que haberse preocupado de eso, porque, por ejemplo, tengo una amiga en Australia y le daban $800 mensuales, pero prohibido salir a la calle. ¿Y nosotros qué? ¿Y usted sacó el retiro en la pandemia por la situación económica? Mire, más que por la situación, porque todo el mundo lo sacaba y al final uno ve que con la AFP pierde y pierde y pierde, y después uno ve los resultados de la AFP y dice, oye, a ver qué pasa. O sea, al final es un negocio de esta gente, de los de derecha, toda la gente que tiene el poder al final. Entonces es un negocio para ellos muy cuidado y todos son negocios para la gente que tiene poder. Y nosotros los pobres, ¿cierto? Que el Bori quería que con la ley de esa que iba a sacar, en que iba a subirle 500, un poco a la jubilación, los políticos no están ni ahí con nosotros. O sea, no sé cuál es la ganancia que tuvieron los políticos de derecha, los que votaron en contra de esta, no sé cuál es la ganancia. Lo único que es pérdida para nosotros, porque al final yo tengo una jubilación irrisoria, trabajé toda la vida, tengo 170 lucas de jubilación. Me parece justo haber trabajado toda la vida, qué sé yo. Entonces, al final, siento que los políticos son un bodrio que no sirve para nada, se acomodan ellos, juegan, son súper amigos, ¿cierto? Toman su café, qué sé yo. Y al final, para la tele, no, que yo no estoy, que sí que estoy. Muchas gracias Luis. Listo. Que le vaya muy bien. Bueno, ahí escuchábamos, ¿ven? Bastante severo Luis respecto a su opinión. Hola. Hola. ¿Le puedo consultar respecto al sexto retiro? ¿Usted está de acuerdo? Yo pienso que en el momento económico que estamos viviendo, por una parte sí, pero por la otra la inflación está desatada y afectaría mucho la economía. Al final uno mismo, la gente que es del pueblo termina pagando los platos rotos del mal manejo económico. Claro, o sea, usted está como por ese lado viendo los contras y los pros, o sea, si se saca el dinero, ¿en qué repercusiones va a tener? Lo que pasa es que es lamentable que siempre la gente que la trabajadora finalmente es la que termina pagando los platos rotos por un mal manejo económico. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Fernando Videla. Gracias, Fernando, que le vaya bien. Bueno, ahí escuchábamos dos reacciones de la gente acá en el metro Pudahuel respecto al sexto retiro, Rafa. Versiones ahí distintas, pero también viendo los pros y los contras de esta iniciativa.
Gracias, Gaby. Que te vaya muy bien durante el reporteo. Elisa, me gustaría una última pregunta. ¿Cómo afecta esto a las futuras pensiones, este retiro? El gobierno ha dicho que en la reforma previsional contempla una parte aportada por el Estado y otra por los ahorros de los cotizantes. ¿Cómo afectaría el retiro? Mejor dicho, ¿cómo le afecta los retiros? Los retiros, sí, no, el daño causado ha sido enorme. Si sumamos un eventual sexto, un eventual nuevo retiro, habremos estado retirando de los fondos de pensiones, fondos que están pensados para financiar pensiones, equivalente a 70.000 millones de dólares. Y un poco para graficar qué es esto, cuál es este hoyo que han causado los retiros en las pensiones de las personas. Una forma de decirlo es, si tú quisieras compensar este daño, ¿no? Como compensar el daño que ha provocado este retiro en las pensiones, tú tendrías que depositar en las cuentas de los futuros jubilados, de las próximas generaciones, en sus cuentas de ahorro cuando se jubilen, un monto que equivale a financiar 517 hospitales de alta complejidad. Ese es el hoyo que han provocado los retiros en las pensiones de las personas, en las pensiones de los chilenos. Y por eso es muy importante decir que no más retiros, cerrar esta puerta y cerrarla con cerrojo. No podemos seguir profundizando en este hoyo. A ver, pero ¿qué responsabilidad tienen las AFP en esto? Se habló cuando se creó el sistema de un 80% de tasa de reemplazo, estamos en el 32% promedio. Las crisis económicas cada día más frecuentes han hecho que la rentabilidad del sistema descienda. Las personas viven más, cosa que sabemos desde la época en que se descubrió los antibióticos. Y por lo demás, siempre se le dijo a la gente, es su dinero. No hay aquí un juego perverso de medias verdades y medias mentiras que ha operado en contra de no solo de la rentabilidad del sistema, sino contra la confianza que los chilenos tienen en el sistema de AFP. Sí, yo creo se ha distorsionado un poco el discurso, porque esos fondos de ahorro, esa cuenta de ahorro, que son de cada persona, es verdad, es de propiedad de cada persona, pero es para su jubilación. Legalmente, por ley, sí, te obligan a cotizar, la gente con trabajo formal, a cotizar un 10% para financiar su futura pensión. Pero es dinero suyo para financiar su pensión. Pero no se dijo que iba a ser de un 100%, 80%, lo dijo José Piñera. Sí, la tasa de reemplazo. Entonces, bueno, ahí usaron supuestos que no se cumplieron, supuestos súper fuertes sobre el porcentaje de personas que iba a cotizar, sobre la densidad de cotización de las personas durante su vida laboral. Pero la persona que hizo el sistema era además el que hizo el Código del Trabajo, él podía prever que eso iba a ocurrir, José Piñera. Bueno, ahí habría que hablarlo, pero lo que está pasando en Chile es un problema que ocurre bajo cualquier sistema de pensión en el mundo. Bajo cualquier sistema, ya sea un sistema de reparto, de ahorro colectivo, de cuentas nacionales, con cualquier sistema de pensiones del mundo, va a ocurrir lo que está ocurriendo en Chile, que es que si las personas no cotizan, si las personas no tienen acceso a un empleo formal, tú no puedes financiar mejores pensiones. No se puede. Ni siquiera con un sistema de reparto, ni con un sistema de cualquier sistema que a alguien se le pueda ocurrir un nuevo sistema. No puedes tener buenas pensiones y de manera sostenible si no se fortalece el empleo formal en Chile. Claro, eso es una regla. Eso es lo que se le prometió a los chilenos, Elisa. Claro, bueno, pero ahora yo creo que hay que decirle también a los chilenos que para no tener falsas promesas. Claro. No va a existir, no hay una reforma de pensiones mágica, no hay un sistema mágico de pensiones. Y los retiros afectan a las pensiones. Y afectan a las pensiones. Si queremos tener mejores pensiones, tenemos que fortalecer el empleo formal. Más personas tienen que acceder al empleo formal. Y de hecho, acá un dato que quiero cerrar con este dato, las personas que están más excluidas de este empleo formal y de cotizar son las personas de menores ingresos. Son los que están más excluidos. Claro. Entonces tenemos que llegar a el gran desafío de Chile, yo creo que es llegar a esas personas para que se incluyan en esta formalidad. Elisa Cabezón, economista de la Fundación Pivotes, muchas gracias por haber venido aquí a Chilevisión Noticias. Gracias, Rafa, por la invitación. Que tengas una buena jornada.